El día de ayer me compartieron esta columna publicada en Reforma de Jorge Volpi, que me hizo recordar, sobre todo por esa frase que está colocada arriba: lo más grave de la crisis de violencia en México es que ciudadanos y gobiernos se comportan como si nada ocurriera. Me hizo recordar las tantas personas que entran a los canales, a las redes sociales que tenemos para decir que por qué no hablamos de lo bien que se hace. Me hace recordar eso, que por qué no aplaudimos lo bien que se hace. ¿Será porque todo lo bien que se pudiera estar haciendo en México, que estoy seguro que es muy poquito o prácticamente nada, y que además es parte de la responsabilidad del gobierno y no es algo que deba aplaudirse? Porque les pongo el ejemplo, si ustedes quieren, muy simple, ¿no? Es como si me dijeran que le tengo que aplaudir al panadero por hacer pan. O sea, así de ridículo. Y me hizo recordar eso, pero también me hizo recordar los foros donde me invitan a participar en temas de lo que ocurre en nuestro país, y de repente me encuentro gente de otros países, casi siempre participando en ellos, venezolano el último, diciendo que no puede ser lo que yo digo sobre México, que no puede ser porque pues México al final es una democracia, y en una democracia no ocurren los horrores que yo narro, pero es la verdad, es la verdad. Esto ocurrió, lo que escribe Jorge Volpi, en relación a que lo invitan a participar en un foro sobre periodismo, y entonces se lanza ahí la pregunta de cuál es el peor país para vivir en América Latina. Entonces él menciona que pues mucha gente podría pensar que Venezuela, Honduras, El Salvador, Nicaragua, todos estos países de Centroamérica, y muchos incluso peor por la ola de violencia que también viven de Sudamérica, y que una periodista chilena de nombre Mónica González, sin dudarlo así tajante, dice México. Y entonces pues choca, ¿no? Cuando menos estoy seguro, aunque yo esté completamente de acuerdo en lo que ella dijo, estoy seguro que escucharlo a mí de alguien que no sea mexicano sí me sacaría mucho de onda, porque primero no porque no sea verdad, sino porque el que se reconozca que esta es una realidad del México de 2019 es muy complicado. Y segundo, porque cuando no lo dice un mexicano, y sobre todo fuera de México, suena como a un cuento de terror y no a la realidad en que se convirtió nuestro país. En fin, vean lo que escribió Jorge Volpi. Es una columna muy dura, pero creo que tiene mucha razón. El peor lugar, México. La respuesta de la respetada periodista chilena Mónica González, hasta hace poco directora del Centro de Investigación Periodística y ganadora de numerosos premios internacionales, me deja atónito. Ambos asistimos a la reciente reunión del Foro Centroamericano de Periodismo, organizado por El Faro, una de las publicaciones digitales más relevantes del continente, en San Salvador. Pero pronto me doy cuenta de que su respuesta no solo es contundente, sino absolutamente certera, y que nosotros, los habitantes de ese país, somos quienes no nos damos cuenta de dónde estamos, o más bien, no queremos darnos cuenta. La pregunta, formulada en términos quizás más vagos, se refería a cuál es el país de América Latina que hoy, en el 2019, se encuentra en peores condiciones. A bocajarro la mayoría hubiese respondido Venezuela, o Nicaragua, o tal vez Honduras, o El Salvador, pero la seguridad de Mónica González, llena de indignación, me hace ver que ella tiene la razón. En Venezuela, esta frase pues no la comparto, Venezuela definitivamente no es una dictadura. En Venezuela persiste la dictadura de Nicolás Maduro y una desazogante crisis económica y humanitaria. Nicaragua no se encuentra la saga, otra dictadura, la de Daniel Ortega. Fíjense, hago un paréntesis, a mí lo que está ocurriendo en Nicaragua sí me parece una dictadura. Es una situación muy diferente a lo que pasa con Venezuela. Daniel Ortega se ha convertido en un tirano criminal de su pueblo. Y creo que Nicolás Maduro, pese a que sea lo peor que le pudo pasar a Venezuela, definitivamente no es un tirano con su pueblo. Son condiciones completamente diferentes las que ha tenido que atravesar, sobre todo este boicot, este bloqueo que vive Venezuela, y en un mundo globalizado como este, pues es muy complicado que una nación pueda
cuando menos avanzar sin que se note lo mal que están, como en el caso de México, por lo menos, ¿no? Pero bueno, la de Daniel Ortega se ha cobrado en los últimos meses unas 400 vidas debidas a la ola de represión contra las protestas. Dije como México, no, quería decir como, por ejemplo, Brasil, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, Colombia, más o menos. Pero bueno, ya continúo. Los niveles de violencia en El Salvador y Honduras siguen siendo terribles y hay graves problemas en la mayor parte de los demás países de la zona: autoritarismo, discriminación, desigualdad, impunidad y sobre todo distintas formas de violencia. Sin embargo, es en México el país más poblado de Hispanoamérica, en teoría una democracia más o menos sólida y donde no existe una guerra civil declarada, donde las cifras del horror sobrepasan las de cualquier otra nación. 250,000 muertes violentas desde que en 2006 Felipe Calderón desatase la llamada guerra contra el narco, a lo cual deben sumarse 50 o 60,000 desaparecidos, que acaso sean muchos más, y un número incalculable de desplazados. Quizás haya que repetirlo para sopesar la magnitud del desastre. Ahí va de nuevo, 250,000 muertos. Si pensamos que cada uno de ellos pertenece a una familia de, digamos, 4 miembros, ello significa que hay 1 millón de personas directamente afectadas por estos homicidios. 1 millón de personas. Pero si estas cifras no fuesen ya suficientemente escandalosas, capaces de marear o asquear a cualquier observador imparcial, ¿acaso lo más grave es que los mexicanos, tanto los ciudadanos de a pie como el gobierno, se comportan a diario como si nada ocurriera? Pese a las incesantes noticias de balaceras, de ejecuciones o de fosas con cientos de cuerpos, seguimos haciendo como si no pasara nada, o más bien, como si esas muertes y desapariciones no nos competieran. A ello hay que sumar otra estadística espeluznante: 9 de cada 10 homicidios no se resuelven nunca en México, lo cual significa que solo unos 25,000 de esos asesinatos han sido esclarecidos, y eso de esclarecidos entre comillas, y corrige Volpi, dice, o al menos hay alguien sentenciado por ellos, mientras que de los otros 225,000, reitero, 225,000, no sabemos nada, es decir, no sabemos qué ocurrió, por qué ocurrió, ni quién es el responsable de los hechos. Ojalá, repitiendo la cifra de horror, 225,000, 250,000, la otra, ¿no? 50,000, 70,000, o como dijo Olga Sánchez Cordero antes de que le cerraran la trompa, 400,000 desaparecidos. A lo mejor repitiéndola se entiende, ¿no? ¿Cómo no iba a ser México el país de América Latina en una situación más terrible y angustiante? Porque la indiferencia que nos ha invadido en los últimos años, en buena medida como política de Estado, hace no solo que tengamos estas cifras de violencia, sino que no haya ni una movilización popular constante, ni una acción directa del gobierno para transformar la situación, ni un plan general para conocer la verdad de lo ocurrido en estos años de plomo, ni un proyecto de reforma de justicia que permita impedir que estos hechos se repitan y prolonguen en el futuro. Un país que no es capaz de querer saber qué ocurrió con las muertes de 250,000 personas es un país sin memoria y sin posibilidades de futuro. Poco importa nuestra democracia o nuestra relativa riqueza y estabilidad económica, o las esperanzas desatadas por nuestro nuevo presidente. Visto así, no queda la menor duda: México es el peor lugar del continente. Qué duro. De verdad, piénsenlo. Piensen en serio, como dicen por ahí todos los panistas, como dice Calderón, como dice Fox, o como dicen toda esta bola de atarantados. Piénsenlo. ¿A poco de verdad en Venezuela se vive peor que en México? Definitivamente no. Hay mucha violencia en Venezuela, sobre todo en las ciudades grandes, pero en las comunidades pequeñas no. Las ciudades de, no sé, de una cantidad de habitantes no tan alta, de una población mediana, no lo sé, comparado como,
podría decir, no una capital. Por ejemplo, Zamora en Michoacán, Uruapan, que no tienen poblaciones tan altas. Se vive peor. Silao en Guanajuato. Se vive peor en Venezuela que en estas ciudades que mencioné. Definitivamente no. Sí, México es el peor lugar para vivir en América Latina. Y probablemente, no en América Latina, en América en general, y probablemente uno de los peores lugares para vivir en el mundo. No porque nuestro país no tenga cosas muy bonitas, sino porque en nuestro país ocurren las cosas más horribles. Es muy duro. Saludos, compas.